Y bueno, pues buenas tardes nuevamente, a distancia, a América, a Patricia, a Ivette, Kitzia, Juanita, Isabel, por acá también ya está con nosotros, creo que nada más. Buenas tardes, profe. Hola, hola, buenas tardes. Y bueno, pues acá en la presencial también, buenas tardes. Vamos a iniciar la última sesión del día. La semana es la número 9. Hay 3 materiales publicados. Bueno, ya saben, el PDF con anticipación. Y había dos pequeños videos. Bueno, uno es un video y el otro es una pequeña presentación que tiene que ver con la cuestión de la enseñanza de la ética, ¿no? Bueno, primero abrimos rápidamente la cuestión del material. Se titula la aventura de la libertad. Habíamos hablado hace 8 días un poquito sobre la cuestión de lo que impliquen las concepciones que se tienen respecto de la libertad, ¿no? Y estas ideas, dependiendo del campo en el que nos encontremos sobre este concepto. Por ejemplo, hablábamos sobre el concepto o la connotación antigua, la cultura griega particularmente, en el que la libertad se entendía como aquella capacidad de decisión. Y bueno, en ese sentido veíamos que era un concepto que hoy día podría ser muy limitado, puesto que para los griegos decidir era una facultad única y exclusivamente del hombre, por así llamarlo, varón, ¿no? Y veíamos que el concepto que los griegos daban para la parte pasiva, el varón tenía una concepción activa, en términos racionales, corporales y demás. Y la mujer tenía una parte, un papel pasivo, ¿no? En el sentido de que muchas veces ella era el objeto de la decisión de la voluntad varonil, ¿no? Y para eso habíamos comentado rápidamente el concepto de giné, que era pues mujer, ¿no? La mujer en ese sentido. Hablamos sobre estos conceptos el ginesio, ¿no? Que era el espacio en el que se encontraban las mujeres recluidas y demás. Hija, pero además ya de quiero que termines esta tarea, ¿sabes por qué? Porque necesito guardar tus cosas ya. Pero además de eso, pero además de eso, habíamos comentado también la cuestión, pues de otros entendidos, ¿no? Esta idea por ejemplo, la verdad emparentada con la libertad, un entendido propio, sobre todo de la cultura cristiana, ¿no? Y cuando digo cristiana me refiero a católicos y demás, ¿no? O sea, esta idea de que el conocimiento o la verdad nos hace libres, no el hecho de ser hombre, por ejemplo, o de ser mujer prisionera. Bueno, y les había compartido esta cuestión de la reflexión sobre el determinismo, sobre si nuestras acciones están o se encuentran determinadas por una concatenación de actos sucesivos. Y hacia allá quiero ir con el primer material, que era el que se titula Causa y Libertad. Habíamos hablado un poco sobre este concepto del efecto mariposa, que es un concepto que se da al interior de la ciencia, propiamente al interior de los derivados de la física, pero que aplica también, inclusive en términos, pues de las novelas y por ahí de algunas otras cuestiones televisivas, a el análisis de la ética y sobre todo de la cuestión de la libertad de los seres humanos. Entonces, vamos a ver este pequeño material y ahorita lo comentamos. Pongan mucha atención porque tiene que ver con el hecho de la libertad, ¿vale? Ok. Tomar una decisión puede cambiar drásticamente el futuro. No importa qué tan grande o pequeña sea, esa decisión tendrá consecuencias. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo. Cuando se habla del efecto mariposa, generalmente se hace referencia a la teoría del caos,
con la que se busca explicar las diferentes y pequeñas variaciones que pueden afectar en cierta magnitud nuestras vidas. El término fue establecido por el meteorólogo estadounidense Edward Norton Lawrence, quien fue pionero en el desarrollo de la teoría del caos, a través del planteamiento de la creencia que según el más mínimo cambio puede provocar que el sistema progrese. Este personaje trabajó en esta teoría por alrededor de 10 años, y para 1973 expuso la teoría del movimiento de las alas en el tiempo, y luego fue que tomó como ejemplo a la mariposa, para realizar una teoría un poco más poética. Esta teoría habla de que el movimiento que realizan las alas de una mariposa puede generar repercusiones de gran significación en referencia a la fuerza del viento y los movimientos producidos por medio de los sistemas climáticos del mundo, que incluso de acuerdo a esto, podrían causar tornados. El efecto mariposa, a pesar de considerarse como un concepto complejo, tiende a asimilarse como una filosofía, e inclusive se puede sugerir en muchos campos de la vida. Pero también el efecto mariposa ha hecho presencia en la ciencia ficción, aplicado muchas veces en los viajes en el tiempo, donde podrían cambiar los acontecimientos. El mejor ejemplo es la película protagonizada por Ashton Kutcher, llamada como tal, El efecto mariposa. Donde reflejan los cambios negativos derivados de los comportamientos realizados en el pasado y el cómo podrían afectar en el futuro. Imagina cómo puede afectar el efecto mariposa en tu vida y también en la de los demás. Un día vas en tu automóvil en carretera fumando un cigarro. Al terminarlo lo avientas por la ventana. La colilla encendida cae sobre el piso lleno de hojas secas en una zona boscosa. El resultado es que provocarás un incendio, que tendrá cientos de consecuencias y afectará a miles. Una decisión mal tomada puede cambiar todo. Otro ejemplo es el siguiente. Alguien se encuentra en una montaña nevada y decide dar un pequeño salto insignificante. Esa decisión de saltar puede provocar una enorme avalancha. Inclusive la película Back to the Future es un gran ejemplo de efecto mariposa. Cada vez que Marty viajaba en el tiempo, el Doc le prohibía hablar con personas o intervenir en lo más que se pudiera, ya que esto tendría consecuencias en el futuro. Cuando Marty casi evita que sus padres se junten, él y sus hermanos comienzan a dejar de existir. Todos hemos deseado que algún día se pueda viajar al pasado para cambiar cosas que hiciste y que no te gustaría haber hecho, como evitar vergüenzas, malos ratos y sufrimientos innecesarios. Además de poder viajar al futuro y ver todo lo que va a pasar antes que nadie. Pero en el efecto mariposa no todo tiene que tener consecuencias negativas o malas. Esta es la historia de un chico que a la edad de 12 años, un ladrón le arrebató su bicicleta. Así que decidió denunciarlo con un policía, llamado Joe Martin, quien se encontraba en un gimnasio llamado Columbia, en la ciudad de Louisville. El niño, entre lágrimas, amenazaba con golpear al ladrón cuando lo atraparan. Así que el policía le recomendó que aprendiera a boxear antes de meterse en cualquier pelea. ¿Qué fue lo que provocó este policía en incitar al niño a que aprendiera a boxear? Que naciera uno de los boxeadores profesionales más importantes de la historia, Muhammad Ali. Un error al querer dar una explicación cambió la historia. Todo comenzó con Günter Schabowski, vocero del Partido Comunista Alemán, que en 1989 dio un comunicado en donde decía que los habitantes del este podrían visitar el oeste de Alemania, siempre y cuando tuvieran un permiso. Sin embargo, el vocero leyó mal el confuso mensaje y dio a entender que a partir de ese momento, todo el que quisiese podría traspasar el muro, una mala interpretación que los habitantes tomaron al pie de la letra, derribando el famoso muro de Berlín. En 1918, Henry Tandy peleaba con el ejército británico en Francia y decidió salvar la vida de un hombre alemán que estaba herido y corriendo por su vida. Quizás si este soldado hubiera disparado, en vez de salvar la vida de aquel hombre, hubieran salvado a más de 15 millones de personas en el futuro, ya que ese hombre que salvó era el mismísimo Hitler. Así es como funciona el efecto mariposa. Por muy mínima que sea una decisión, esta tendrá consecuencias. Dime qué piensas al respecto. ¿Alguna vez has tomado alguna decisión que ha tenido consecuencias importantes en tu vida? Deja tu comentario debajo del video. Recuerda que también puedes escribirme en... Bueno, y
Esa parte es vinculada con la cuestión de la idea que veíamos en la semana número 8, que era la del determinismo, ¿no? Esa cuestión de si realmente somos libres o más bien la libertad es pues simplemente un concepto y lo que padecemos son las consecuencias de una serie de tomas de decisiones, muchas de las cuales son propias y otras de las tantas pues son ajenas, ¿no? O inclusive cuestiones que tienen que ver con el azar, ¿no? Habíamos comentado lo paradójico, por ejemplo, de la libertad, pues es que todos y cada uno de nosotros medianamente podemos decidir sobre la base de algo que no podemos cambiar, que es nuestra propia existencia, ¿no? O sea, si preguntamos a una persona, si decidió con quién vivir o qué estudiar o en qué ciudad residir, bueno, pues seguramente diría que sí. Nadie está en Puebla por castigo, creo yo. En cualquier momento cualquier persona podría irse a alguna otra ciudad. Existe el divorcio, existe cualquier otra situación para desapegarte de una persona. Existen cientos de posibilidades formativas. Y eso pensamos es libertad, ¿no? Lo paradójico, hemos comentado, es que todas esas decisiones se dan sobre la base de algo que ninguno de nosotros decidió, que fue, por ejemplo, nacer. O sea, decidimos qué hacer con nuestra existencia, pero nadie decidió existir, ¿no? O sea, eso sí es un hecho, pues que a nadie de nosotros nos preguntaron antes de venir al mundo si queríamos venir, ¿no? Simplemente ya estábamos en algún momento aquí y bueno, pues ya no nos quedó de otra, ¿no? Y esto desencadena reflexiones, pues interesantes, ¿no? Inclusive, por ejemplo, vinculadas con el suicidio. Hay quienes plantean pues que el suicidio es el acto del ejercicio de la libertad por excelencia. O sea, porque es realmente decidir sobre tu propia vida. Otros dicen pues que es todo lo contrario, la cancelación pues de toda posibilidad de decisión, ¿no? Bueno, eso en términos pues como reflexivos, filosóficos y demás. Pero ya en términos educativos, quiero que comentemos esta presentación que es la enseñanza de la ética, ¿no? Porque habíamos visto en algún sentido, pues ya todos estos conceptos. Lo cierto es que no hemos visto pues las implicaciones, las connotaciones que podría llegar a tener la enseñanza de esta materia en términos educativos, independientemente muchas veces del nivel en el que nos encontremos, ¿vale? Sí, adelante, Tomás. Ahorita, ahorita le hago un comentario a una docente con respecto a su clase. Ajá. Y bueno, desde que supo que íbamos a hablar de ética, me llama mucho la atención ese concepto, ya que el ser ético como docente tenemos que aceptar sugerencias, aceptar críticas, obvio, de preferencia constructivas, ¿no? No solo atacar. Entonces le hago un comentario ahorita a esta maestra y lo toma personal. Es más, algunos más comentaron y demás, y pues pareciera que nadie más estaba en el cuadrilátero, más que nada más que la maestra. Y siento que lo tomó muy personal, realmente. Es más, cuando salí del saludo, ¿no? Entonces, simplemente el comentario era que ya llevábamos 12, 13 minutos escuchándola. Entonces, me recordó, sin querer, a otra maestra que nada más nos presentaba diapositivas, y la leía ella y no interactuaba contigo. Creo que esta universidad, estamos a punto de concluir la licenciatura, siempre ha promovido el aula invertida, que ustedes suben el material, nos lo vemos, o tenemos que verlo y comentarlo en la siguiente sesión. Siento que se molestó muchísimo. Siempre hay partes que apoyan, que no apoyan, pero bueno, a lo que voy, que como docentes, y como cualquier persona y cualquier oficio que tengamos, pero como docente, debemos de aprender a reconocer si estoy fallando en mi didáctica, si la estrategia que estoy aplicando no es la correcta, y ver de qué otra forma puedo hacer para captar esa atención, ¿no? Entonces, creo que esta materia
si bien a lo mejor hasta ahorita la estoy contextualizando, comprendiendo, yo pensé que íbamos a estar viendo aspectos más generales, pero cuando nos dio el libro y leí las primeras páginas, me di cuenta que de repente lo que para mí es correcto, para usted no lo es. Sí, y que es contextual, ¿no? O sea, inclusive, y esto es algo interesante, esto que comentas, y sobre todo, creo que en la labor docente, en ocasiones hasta bueno, y reitero, hablo por mí, ¿no? Pero a mí me ha pasado, también como docente, y en este sentido en el que platicaba de esta situación en la que en ocasiones nos montamos como tanto en nuestro papel, que decimos, yo soy el docente, y usted es el alumno. Y por el simple hecho de ser el docente, yo tengo la razón, ¿no? Exacto, sí. Pero ahora con esta cuestión, o sea, y esto que comentaba Tomás de la contextualización lo comentabas en algún momento, ¿no? Ahora yo soy docente y ustedes alumnos, pero si saliendo de este salón, los dos, Tomás y yo, nos subimos al mismo autobús, ambos somos pasajeros. Y ya no hay la relación de alumno y maestro. Y cuando Tomás llega a casa, pues él es padre de familia, él es hijo, y a lo mejor yo llego al otro trabajo y sigo siendo empleado. Entonces, esa cuestión de la contextualización es muy importante. Y esto va en el sentido de lo siguiente. Muchas veces, por ahí dicen, ¿no? Lo que dicen los psicólogos, lo que más te choca es lo que te checa, ¿no? Y entonces, como docentes, muchas veces, le decimos, ay, fulanito y sutanita son así, asá, y no sé si a mí me ha pasado, reitero, y lo comento sobre todo en bachillerato. Generalmente, y eso tiene que ver inclusive hasta con cuestiones de la objetividad de la evaluación. A mí me he dado cuenta de que los alumnos que salen mejor, refiero en bachillerato, son aquellos que reflejan parte de mi personalidad en los años de mi bachillerato. Es decir, en términos sencillos, los alumnos que salen mejor evaluados, en algunos casos, son aquellos con los que me siento identificado. Pero por otro lado, también me he dado cuenta de aquello que, en el caso de los alumnos de bachillerato, no me agrada, es justamente mucho de lo que yo hacía en esos años. Y no solamente ocurre cuando se da en niveles diferentes, en este caso, que doy en la universidad y en el bachillerato, sino también cuando uno, como profesor, muchas veces intercambia roles. De pronto, decimos, ay, el profesor, o el ponente, a mí me ha pasado, ¿no? El ponente, de tal curso es muy teórico y habla, o solamente nos da texto y texto, o solo nos da videos y videos, o lo contrario, ¿no? Solo nos pone a participar entre nosotros y él nunca habla. Y uno tendría que hacer esa reflexión de, ¿y cómo soy yo como docente cuando doy la clase, no? O sea, ¿soy de los que solo pongo videos o soy de los que solo pongo a trabajar? Porque también es esa parte. Yo he encontrado a profesores, o sea, que paso por ser y en el bachillerato y están los chavos ahí platicando y no digo que estén perdiendo el tiempo, están trabajando y regreso y siguen haciendo trabajo en equipo y el maestro nada más anda pasando y yo digo, híjole, ¿y en qué momento ocupa el pizarrón o en qué momento él se desgasta la voz? Pero está la otra parte, ¿no? O sea, del chico o del maestro o de la maestra, pues que solo habla y esto tiene que ver justamente con esta cuestión que comenta, ¿no? Tomás, parte mucho también de la autocrítica y de la concepción del ejercicio profesional, ¿no? Muchas veces, por ahorita lo comenta la presentación, somos ejemplo, ¿no? Somos ejemplo, para bien o para mal. La figura del docente es una figura, yo me atrevería a decir, equiparable a la del padre o la madre. En alguna ocasión creo que ya lo comentaba. Si a mí me preguntan el nombre del sacerdote que me casó, ni me acuerdo. Si me preguntan el nombre
del médico que me parió, bueno, que me trajo al mundo, porque quien me parió fue mi mamá, ¿no? Tampoco me acuerdo, ¿no? Y si en algún momento me llego a divorciar, tampoco me voy a acordar del abogado, del nombre. Pero díganme si ustedes no recuerdan el nombre de una maestra o un maestro de preescolar o de primaria. Sí, claro. Todos nos acordamos. Yo les aseguro que no se acuerdan o no saben ni el nombre de el médico que le receta cuando se enferma. No lo sabemos, ¿no? O quizás sí, o quizás... Pero no nos falla el nombre de un maestro, de una maestra en el preescolar. Y eso da garantía. No hemos de ser los mejor remunerados, no hemos de ser los más reconocidos, pero creo que en términos del desarrollo personal, y no es un halago, es una idea de la responsabilidad, ¿no? Que lleguemos a tener, pues somos de las personas que marcamos para bien o para mal, ¿no? El desarrollo de nuestros alumnos, ¿no? Tomás. Eso no lo puedo citar con Michelle en esa ocasión, o iba con alguien más, no sé. Y cuando hay unas personas, ¿están en una taquería? No. Perdón. Ok, perdón. Entonces, empezó, cuando estábamos al inicio de la pandemia, y decía una persona, un comensal, es que los maestros son bien, bueno, toda la serenata, toda la letanía, ¿no? Y pues, obviamente la persona con la que iba me dijo, a ver, es como que tranquilo, ¿no? O sea, porque de repente te metes tanto en el papel. Claro. Y digo, aparte no me lo estaba diciendo a mí, generalizaba, ¿no? Y dije, ¿cómo se ha desvirtuado tanto la imagen? Pero también puedo decir que somos el referéndum de muchas profesiones. Es más, cuando platicamos con alguien más que no sabe a lo que nos dedicamos, se dan cuenta la gran responsabilidad que tenemos. O sea, somos formadores. O sea, independientemente de la formación que tengamos. Del campo, de la materia que vemos, del claro, nivel. Sí. Porque digo, siempre como que idealizan, no, los mejores somos de ciencias, matemáticas y español, ¿no? O sea, pero todas las materias son importantes. Claro. Entonces, perdón. Ok, y entonces, y seguía este señor, pero agrediendo y disputando a los maestros y demás, ¿no? Hasta que mejor alguien más le dice, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo soy abogado, ¿no? No, pues los abogados son Entonces, o sea, yo ya iba a intervenir, pero sin querer entre ellos dos ya se empezaron a decir, o sea, date cuenta de la gran responsabilidad que tiene un docente. Claro. O sea, nosotros podemos afectar literal la formación de sus alumnos. Sí. Los podemos matar hasta con una palabra. En la semana tuve una situación con un alumno de primero y sin querer, ahorita acaba de hacer un comentario con qué alumno nos identificamos. Sí. Yo me vi reflejado con el chico porque es muy prepotente y yo cuando quiero ser, pues soy muy prepotente y demás, ¿no? Entonces, le pido que haga una autoevaluación y que me diga con cuánto que debe de pasar. Bueno, si me merezco el 8, pero pues, me imagino que voy a sacar 6. Y me pone que nada más vimos un tema. Entonces le hago el cuestionamiento del examen verbal, perdón. Entonces, a lo que voy es, no sé si es parte de la personalidad del alumno, pero sí tiene que ver también a lo mejor cómo soy yo. Claro, sí. O sea, acaba de decir usted alguna frase que a mí toda la vida me han dicho, lo que te choca, te checa. O sea, lo que más te molesta es con lo que más te puedes llegar a identificar. Sí. Porque tú eres así también. Usted este tema, bueno, esta parte del maestro, de que todo recaía en el maestro, lo vimos cuando iniciamos con el libro en el capítulo 1, con el hecho de la moralidad, en el que decía que desde muy pequeño nos enseñan lo que es lo bueno y lo malo. Y cuando el niño tiene ese desapego del padre de familia o del tutor, pues recae en nosotros como maestros, y nosotros tenemos que seguir haciendo que esa conciencia moral en el estudiante pues siga creciendo, ¿no? Y ahí es lo que tenía ahorita de los mecanismos de defensa, hablaba de los valores. Sí. Entonces, pues nosotros tenemos que dar un ejemplo para que todo eso realmente recaiga entre nosotros y nos veamos como reconocidos, o no reconocidos, pero sí nuestra labor es tan grande junto con la responsabilidad que conlleva el hecho de ser maestro.
maestro. justo como hace 2 o 3 semanas lo comentaba, ¿no? O sea, en esa parte de esa frase de la película Spider-Man, ¿no? Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y así como es el alcance de nuestros aciertos, pues lo mismo es de nuestros errores, ¿no? Y muchas veces, pues eso tiene, reitero, que ver inclusive con otras cosas que no son ni siquiera la formación profesional, sino la personalidad del formador, ¿no? Como en este caso, la situación que nos comentaba Tomás, o en cualquier otra situación. Y ahí es a donde uno tiene que aprender a marcar muy bien la pauta, la diferencia, la distinción entre la labor profesional y la personalidad del que labora. Porque muchas veces el ejercicio del docente parece que es uno mismo, o sea, parece que nunca dejamos de ser docentes. Inclusive o sea, hasta en casa. En alguna ocasión, a mí me comentaban lo siguiente, la UPN, pues ya saben ustedes que tiene diferente, la especialidad es la parte pedagógica, pero hubo una reunión y entonces llegaban las de preescolar, llegaban los de primaria, llegaban los de universidad, llegaban los de educación indígena, llegaban todos los profesores en distintos niveles, por distintos sectores temáticos. Y así como iban llegando, una persona los iba identificando, decía, ahí ya vienen las que dan en preescolar, ¿no? O ahí ya vienen los que dan educación indígena, o ahí ya vienen los de... Y yo decía, ¿y cómo los identifican, no? O sea, ¿qué traen un letrero? ¿Qué? Y me decía, no. Decía, porque es muy fácil, o sea, así, dependiendo casi, decía, del nivel en el que des, es la personalidad que tienen. Y decía, ¿pero cómo? Y decía, sí, mira, las que dan en preescolar generalmente son mujeres, dice, y siempre son como muy tiernas y como muy, vamos, como la cuestión de lenguaje es como un lenguaje muy cercano, muy cálido, muy cercano al lenguaje que ocupan los niños. Decía, o sea, como en términos generales. Decía, las personas, por ejemplo, que dan en media superior, el análisis de esta persona era el siguiente. Decía, siempre son como chavos que, bueno, o sea, decía esta expresión, siempre son chavorrucos, ¿no? O sea, como están con los muchachos, siempre piensan que ellos son muchachos, igual que ellos, ¿no? Decía, si te das cuenta, los que dan en universidad, el análisis que él hacía, suelen ser como más sobrios, porque se enfrentan a personas como adultas, ¿no? Ya no tanto. Yo me puse a pensar en esto y dije, ¿hasta qué punto? Pues eso es algo benéfico para el docente, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el llevar, por ejemplo, a casa tu trabajo, el llevar en términos personales las consecuencias o el papel como formador, trae buenos resultados, que a tal grado que en cierto momento te logren identificar más que con tu personalidad, con tu profesión. O sea, a tal grado en el que Tomás, antes de ser Tomás, padre de familia, hijo, persona, sea el profesor. Y nunca pueda dejar de ser profesor. Y cualquier cosa que Tomás haga en términos personales, le pase factura en términos profesionales. No, esa es una parte importante, pues, que creo yo, ocurre, sí, en muchas otras profesiones, pero particularmente en aquellas que tienen que ver con la educación, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Por acá nos dice, se entiende por valor, eso ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, una creencia firme, ¿vale? Y duradera, una convicción profunda en virtud de la cual una persona orienta su conducta en determinados sentidos. Y eso es importante, ¿no? No todas las personas valoramos todo, lo mismo todo el tiempo, ¿no? Seguramente cuando tenemos 20 años tenemos ciertas creencias, ideales y demás que no vamos a mantener cuando tengamos 30 o cuando tengamos 40 o cuando tengamos 50 años, ¿no? Los valores y por lo tanto la forma de comportarnos profesionalmente, inclusive como alumnos, pues van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. 7 criterios para evaluar la motivación. Estas son como recomendaciones que, por ejemplo, en términos de la enseñanza de la ética, sobre todo aplican como a las cuestiones
de la evaluación de la conducta. No sé si ustedes pues sean partícipes de esto, pero hoy cada vez más las escuelas dejan rubros dentro de la evaluación para la cuestión de la evaluación ética en los alumnos. Y le ponen diferentes nombres. Un ejemplo muy claro y con el cual creo que muchos estamos identificados son las secundarias técnicas. Las secundarias técnicas pues tienen la figura, por ejemplo, del prefecto, ¿no? Y se lleva un control respecto, no necesariamente cuestiones vinculadas con los contenidos o con las materias, sino como con las normas o las reglas de la institución. La puntualidad, el uniforme, las faltas, todas esas cuestiones que no tendrían que ver necesariamente con un ejercicio de matemáticas o con un cuento de lenguaje, pero que al final de cuentas pasan factura a la evaluación. Entonces, muchas de las instituciones, sobre todo las privadas, como por este carácter que siempre se les ha atribuido vinculado como con la cuestión religiosa y de la mediación de la conducta, están dejando porcentajes dentro de la evaluación para evaluar criterios que tienen que ver con la conducta. Es decir, de los 10 puntos de la evaluación, 8 te los sacas con exámenes, entrega de trabajos, clases y demás, pero 2 o 1 punto te lo ganas con cuestiones que tienen que ver no solamente con la parte, digamos, académica, sino más bien con la parte personal. Y bueno, acá hay una serie de 7 recomendaciones que se hacen precisamente a los docentes para la evaluación de estas motivaciones, ¿no? Ale, ¿nos apoyas con la lectura de los... bueno, Porque dice, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Motivación son habilidad de reconocer que la naturaleza de los síntomas es psicológico. 2, habilidad de dar una honesta autoevaluación. 3, deseo de participar en terapia. 4, habilidad para entenderse a sí mismo. 5, deseo de explorar y experimentar. 6, expectativa realista sobre el resultado. 7, hacer algún sacrificio. Bueno, vamos a, por ejemplo, en primera, son recomendaciones que se hacen para la evaluación, por ejemplo, de aspectos conductuales, algunos los llaman sumativos, en los alumnos, ¿no? Y bueno, el primero es la habilidad de reconocer que la naturaleza de los síntomas es psicológico. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Juanito no me entrega las cosas? ¿O por qué Perlita es tan desobediente? ¿O por qué? Justamente esto que comenta hace rato Tomás, ¿no? Y no los tomamos como profesores personal, ¿no? Seguro le caigo mal a Juanito. Seguro nada más a mí no me entrega. Seguro nada más cuando estoy yo le pega a Pedrito, ¿no? Y no entendemos o no queremos investigar un poquito más sobre la naturaleza de eso que se manifiesta. Y muchas veces el origen o la naturaleza de eso, pues no tiene nada que ver inclusive con el control del alumno, sino tiene que ver con otras cuestiones que escapan a sus alcances, ¿no? Cuestiones inclusive de carácter psicológicas. Yo recuerdo en alguna ocasión que había un alumno, bachiller, que era acusado, de acosador, ¿no? Sobre todo, obviamente, con las niñas, ¿no? Y todas las niñas así le tenían un pavor y todas decían que ese chico las acosaba. Y entonces, o sea, si de pronto llega una niña de 16, 17 años y te dice, profesor, fulanito de tal me está acosando, bueno, al menos a mí me pasó en alguna ocasión como varón, pues le creía a la chica, ¿no? Y yo dije, pues, o sea, si estás haciendo una aseveración, se lleva al chico con tutoría académica y se comenta esta cuestión para que ellos investiguen. Pero ya por default das el beneficio de la duda pues a la compañera. Bueno, resulta que eso es lo que uno ve, lo que la compañera, lo que en este caso la señorita comentó. Cuando se comienza a investigar y demás, pues resulta que el niño siempre vivió entre mujeres, su mamá era mamá soltera, tenía una sola hermana, y vivía con la abuelita porque el abuelito acaba de fallecer y de pronto de la noche a la mañana fallece el abuelito, la abuelita se va al hospital,
la mamá tiene que ingresar a un nuevo trabajo, la hermana no está y demás, y carece o se le pierde toda la figura femenina en su entorno. Y buscaba a esa figura femenina en las maestras, en las alumnas. Digo, no era justificación, ¿no? Pero había toda una contextualización de por qué ese acercamiento hacia las compañeras. Y entonces, ante los ojos de las señoritas, pues era, este chico solo quiere estar conmigo, este chico me dice que si me acompaña, este chico cuando hacen trabajos no quiere trabajar con compañeros, sino quiere estar con... Y entonces de pronto uno no entiende, pues que detrás de cada acto, muchas veces hay una explicación. Y ojo con lo que voy a decir, hay una explicación, no necesariamente una justificación. O sea, se explicaba el asunto, quizá no se justificaba, pero sí había una explicación que podía dar cuenta de esto que estaba pasando, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta como docentes. Tomás, no sé si... Sí, en mi caso, hablando de esta situación que acaba de comentar, yo siempre había dicho, a mí me enseñaron a respetar a las mujeres por todas las cosas, me dan ayuda, y yo me crecí con 3 mujeres, mis 2 hermanas y mi mamá. Entonces, o sea, respetarlas en todos los sentidos, ¿no? Curiosamente, cuando ya empiezo a tener mi vida laboral, me doy cuenta que me gusta y me identifico más trabajar con mujeres y con hombres. Siento que puede haber más envidia, más todo. Y usted hacía un comentario la semana pasada que si yo había sido el único hombre ahorita en pedagogía. Bueno, han pasado varios, pero han ido desertando y demás, ¿no? Pero me he identificado, bueno, yo sé que no les caigo bien a todos, eso lo sé, definitivamente. Sí, yo lo sé, pero por ejemplo, con Michelle coincido mucho. O sea, Michelle y yo, en la semana nos hablamos 5 o 10 veces a la semana. O sea, porque, digo, y hasta ella lo ha externado. No que pensemos igual, pero nos identificamos en algunos aspectos y demás, ¿no? Entonces, de repente cosas personales, cosas obviamente de las clases y demás, pero hay ese respeto, o sea, no es por ninguna otra situación de Michelle, o sea, por nuestra familia y demás, ¿no? A lo que voy es el hecho de nunca le he faltado el respeto, ni nunca lo voy a hacer, obviamente, como fuera. Entonces, es ese referente que de repente hay, ¿no? Por ejemplo, con las niñas, que yo convivo con puras señoritas hace 15 años, de repente ellas quieren dar una situación, o bueno, más bien quieren expresar su cariño, su admiración, lo que guste, con un abrazo, con algún detalle, pero son también de dónde separar esa parte, ¿no? Sí. Para que no se malinterprete alguna otra situación. Claro. Sí, y uno, en este punto, o sea, uno debe aprender justamente a ver inclusive, ¿cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a esta cuestión inclusive en la que, pues, algún alumno, por alguna situación que está ocurriendo en casa, busca refugio, además, en la escuela, y en ese sentido, pues, da un acercamiento hacia alguna de las figuras dentro del profesorado, ¿no? Y ahí hay que antes, pues, como comenta Tomás, antes de emitir algún juicio, pues, tener la capacidad, esta del punto número 1, de reconocer la naturaleza de las acciones, con un trasfondo muchas veces psicológico, ¿no? Bueno, da estas otras recomendaciones, la habilidad de dar una autoevaluación y demás, en términos del profesor, ¿vale? Porque este punto tenía que ver con el comentario que hace rato comentábamos, con el comentario que expresábamos, ¿no? De cómo es que yo puedo de pronto evaluar o recomendar algo a un alumno si yo mismo no acepto las recomendaciones o las evaluaciones de mis alumnos, ¿no? Mitch, te escuchamos. Estos criterios evalúan cómo nosotros ejercemos la motivación en el estudiante. Sí. ¿Sí? ¿En qué parte entra el miedo? Porque de cierta forma, a veces motivamos a partir del miedo. O cuando usted hacía el ejemplo del maestro, bueno, de prefectura, ¿no? En la secundaria. Normalmente las chicas cumplen con todo lo que, las normas que ahí vienen, por miedo a que las saquen, a que las reporten, a que les manden a sus papás. Entonces,
¿En qué parte entraría Sí, ese criterio? esa parte, me parece que no aparece por acá, pues tiene que ver justamente con esa interiorización, ¿no? O sea, muchas veces el respeto por la norma pasa justamente por el castigo, ¿no? Y pasa, o sea, inclusive fuera de la escuela. Si de pronto conducimos sobre periférico y vamos a una cierta velocidad, no disminuimos la velocidad por decisión propia, ¿no? O sea, por conciencia de decir, bueno, puedo ocasionar un accidente. Disminuir la velocidad porque sabemos que adelante quizá hay una multa. Entonces, por miedo al castigo, justamente. Y eso obviamente tiene pues una connotación positiva en un comienzo, inclusive por ahí dentro del conductismo en términos psicológicos se plantea, ¿no? La parte de los refuerzos, los estímulos, por ejemplo, el castigo o el premio. El castigo para evitar ciertas conductas o el premio para reforzar otras. De pronto, ¿qué es lo que hacemos? Pasa como con las mascotas, ¿no? O sea, cuando el perrito hace popó en el tapete o se espera afuera, bueno, pues se le premia con alguna galleta o algo. Pero cuando hace dentro de casa, se le reprime con un castigo. Y bueno, la labor ahí del docente es justamente esta mediación, pero sobre todo la concientización. O sea, de que lo importante en el cumplimiento de las normas no es el castigo. Porque entonces no sé si a ustedes les ha pasado que, sobre todo en educación básica, pero inclusive en educación superior, que decimos, tengo que ir a tal lado y los dejo trabajando. Y entonces, por acá nos salimos del salón y se arma una pachanga, porque no estamos. Y cuando regresamos todos a sus lugares, ¿por qué? Por miedo a la represión. La idea ahí sería, pues, justamente concientizar al alumno de que independientemente de si existe o no figura que nos observe, o castigo de por medio, o premio de por medio, la conducta debería ser una y única en todo momento. Ya lo habíamos, me parece que visto en alguna ocasión, hay es un programa español que hace experimentos sociales con pequeñitos, sobre todo con pequeñitos maternal y me parece que preescolar, y trabajan este tema. O sea, ¿por qué, por ejemplo, los niños, cuando están sobre o al margen de la supervisión de un alumno, muestran otro tipo de valores? Le ponen de pronto en la mesa un sándwich a dos niños, pero a uno le ponen medio sándwich y un cuarto más, y al otro solamente le ponen el cuarto restante. Y entonces... que nos mostró de la cajita de dulces. Exacto, es ese programa, ¿no? Y entonces, cuando no hay una supervisión del adulto, porque no hay esta figura del castigo o del premio, el comportamiento de los pequeñitos es uno. Pues quizá yo me como todo el sándwich, pero cuando está esta presencia, el comportamiento del alumno es diferente y hace justamente la figura del docente que emanen o que surjan otras habilidades, ¿no? La del diálogo, por ejemplo, se veía claramente que cuando los niños están ante la supervisión de un adulto, son capaces de negociar. Bueno, yo veo que tú tienes 3/4 partes del sándwich y yo solamente una. ¿Por qué no te ofrezco o me das una 1/4 parte para que tengamos mitad y mitad, ¿no? Entonces, esa parte tiene que ver con esto que nos pregunta Michelle en la presencial, ¿no? ¿Qué papel juega el miedo o el castigo en términos educativos cuando se está enseñando ética, cuando se están enseñando normas? Desde luego que juegan un papel importante. Al principio funcionan, pero más allá del miedo o del castigo, debe aparecer la imagen del profesor como mediador y sobre todo como concientizador de el respeto por la norma, por la ley, por la propiedad, por el espacio, ¿no? Para que cuando salgamos del salón, por ejemplo, pues no se arme una fiesta y cuando regresemos, pues prácticamente se dé la idea de un funeral, todos callados, todos con la cabeza abajo. No, se tiene que generar esta dinámica, ¿no? Bueno,
No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que nos quieran compartir sobre lo que se ha platicado aquí en la modalidad a distancia. Reitero, esto tiene que ver mucho con la cuestión, no solamente del ejercicio teórico, ¿no? De la ética, sino desde luego también del ejercicio práctico, ¿no? De esta forma en la que nosotros enseñamos ética, independientemente de las materias o los niveles en los que nos encontremos, ¿no? Porque de pronto uno podría pensar, pues quizá Andrea Patricia es maestra de lenguaje, y ella ¿por qué tendría que saber o por qué tendría que lidiar con la promoción de los valores en su trabajo? Bueno, pues independientemente de la materia, del nivel en el que nos encontremos, no porque un servidor o cualquiera de ustedes dé clases en bachillerato, no está, digamos, excluido, ¿no? De esta enseñanza. Porque muchas veces pensamos, ¿no? Como doy clases en universidad o en bachillerato, bueno, ya las personas tienen valores y entonces yo ya no tengo que formarlos. No, pues hay que formar desde otra perspectiva, por ejemplo, a través justamente de el ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte es importante, ¿ok? Bueno, si no hubiera alguna duda o alguna pregunta de parte ni de los compañeros en la presencial ni a distancia, les dejo ahí los 3 materiales que están en la plataforma de la semana número 9. Nuevamente se los comparto. Esta presentación, que es una presentación de Prezi. Está también el video y está desde luego el texto, ¿no? De la aventura de la libertad, ¿va? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta acá. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, deseo que pasen un excelente fin de semana, un puente y un fin de semana largo, y bueno, nos estamos escuchando y viendo la próxima semana. Saludos. Gracias, profe. Hasta luego, Marbelia.